¿Sí van? Qué bueno, esperamos que se unifiquen allá y puedan comer juntos, como lo hacen todos los sábados. Así que seguro voy a comer con ustedes la semana que viene. Ahí eso es lo importante, donde todos caben. Muy bien, vamos entonces a estudiar un tema basado en el libro del Apocalipsis. Hermanos, el libro del Apocalipsis es un libro de gracia abundante. Voy a tratar de ir llano, por lo general pues me gusta a veces subir de tono, pero para cuidar la garganta es un mal de familia. Cuando nos agarra el malestar, a veces hasta quedamos casi que sin voz. El libro de Apocalipsis es un libro de gracia abundante. Y uno de los primeros panoramas que encontramos en el libro del Apocalipsis son las famosas 7 iglesias. 7 iglesias que existieron en la vida real. 7 iglesias que existieron de manera paralela. Fueron iglesias que crecieron, donde se predicó el Evangelio. En muchos de esos lugares fueron visitados por el apóstol Pablo. Y una de las iglesias más famosas de aquella época fue la iglesia de Éfeso, porque fue la iglesia que recibió después del exilio al apóstol Juan. Fue donde Juan estableció su residencia. Y por ser el último de los apóstoles, llegó a ser una iglesia muy importante. Pero en la historia vamos a mirar que otra iglesia, la iglesia de Roma, fue la que llegó a tener mayor importancia e influencia debido pues que estaba allí en la capital del reino. Sin embargo, estas iglesias existieron y aunque representan luego en la historia de la iglesia cristiana periodos de la iglesia cristiana, estas iglesias locales, aunque todas eran cristianas, escuche bien, porque este es un principio importante, aunque todas estas iglesias eran cristianas, no todas eran iguales. Y aunque ustedes son hijas de Jordán, ustedes son muy diferentes a Jordán. Digan amén. Yo le decía a los hermanos de Jordán, cuando estudiamos este tema, ustedes son muy diferentes a todas las iglesias del valle. Son diferentes a la iglesia central. Y todas las iglesias somos adventistas del séptimo día, aquí las iglesias adventistas, pero todas las iglesias somos diferentes. Igualmente en el pasado, todas estas iglesias eran cristianas, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, eran iglesias cristianas, pero todas eran ¿qué? Diferentes. Y saben que lo más importante de todo es que Jesucristo estaba en medio de ellas. Unas eran más alborotadas que otras, ¿saben? Otras eran más calladitas. Algunas estaban ya casi que en apostasía general, solamente había algún remanente que era fiel. Habían otras que estaban lidiando con falsas doctrinas. Y si usted me pregunta cuál era la peor de todas, yo sé que ustedes me van a decir cuál. No van a decir Jordán, por favor. Ustedes van a decir la Odisea. Pero la Odisea no era la peor. Estamos acostumbrados a decir que es la peor porque Dios dice, bueno, yo la aborrezco, porque Dios no se lo dice a las otras. Necesitamos entender por qué Dios le dice que aborrece algo, no necesariamente porque lo aborrece, lo desecha. Es la iglesia que tiene menos problemas doctrinales, no tiene problemas doctrinales de hecho. Tiene todo el conocimiento de la verdad. No tiene problemas como las otras, a Jezabel dentro de ella, ni tiene a los nicolaístas, pero tiene un problema espiritual. Y ese problema espiritual es altamente peligroso, la suficiencia propia.
Sin embargo, vamos a mirar algunas cosas interesantes y vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en cada una de estas iglesias. Pero lo importante es que, aunque son diferentes, ¿quién está en medio de ellas? Cristo Jesús. A veces tenemos la tendencia de decir, Cristo está con nosotros, pero no está con los hermanos allá, porque aquellos hermanos son un poquito alborotados. Está con nosotros porque nosotros nos reunimos desde la mañana hasta que finaliza, pero no está con los otros hermanos que comienzan el culto a las 3 de la tarde. Esa es la tendencia. Todas estas iglesias tenían problemas serios. Tenían problemas externos y problemas internos. Pero Cristo estaba, ¿qué? En medio de ellas. Mediante su Santo Espíritu dice que estaba en medio de los, ¿qué? 7 candeleros, que representan el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en sus iglesias. Y saben, muchas veces nosotros hemos cometido el error de tratar de resolver los problemas de la iglesia. Eso es como tratar de meterse a resolver los problemas del marido y de la mujer. ¿Y quién es el marido de la iglesia? ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Y nosotros queremos meternos a resolver los problemas que hay entre Cristo y su esposa. Pensamos que nosotros tenemos la solución. No, la solución la tiene Cristo. Cada iglesia tiene su desafío. Los hermanos en Europa tienen sus desafíos diferentes a los nuestros. Nosotros aquí, en Interamérica, en Suramérica, es la misma iglesia de Dios. El Señor está en todas. Y Dios está resolviendo sus problemas con su qué. Y dice el Señor que Él está preparándola para santificarla y prepararla para qué. Para que sea ¿cómo? Para que sea pura y sin mancha. Pero eso es algo que tú y yo no podemos hacer. Los problemas de la iglesia solamente los arregla ¿qué? Se arreglan entre ellos, entre su esposo y la esposa. Y si usted se mete, va a tener problemas ahí. Porque sabe que cuando uno intenta meterse a resolver un problema, o termina el esposo molesto con uno, o termina la esposa. Después el esposo y la esposa se juntan y se arreglan y se perdonan, y usted queda como ¿qué? ¿Sí o no? Como el metido, como el malo. ¿Sí o no? Por eso es que le pedimos a la suegra que no sé qué, que no se metan. Y lo mismo pasa en la iglesia del Señor, a pesar, y luego vamos a leer una cita, que se ve defectuosa, es a lo que Dios le tiene mayor ¿qué? Consideración. Vamos a mirar aquí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la iglesia del Asia, como también las iglesias durante todos los periodos, esto es un simbolismo que ocurre de manera literal en los primeros 100 años. En las iglesias, sus problemas locales van a ser los problemas también en el ámbito escatológico, obviamente. Tenían problemas externos, tenían diversos problemas externos, especialmente con la sociedad. Tenemos nosotros también desafíos con nuestra sociedad hoy, ¿sí o no? ¿Cuáles eran los desafíos de la iglesia en aquella época? ¿Cuáles eran sus desafíos en la sociedad? Los cristianos no eran aceptados, eran considerados ateos, porque en la religión romana el emperador era un dios, así que si tú no adorabas al emperador, tú eras ateo. Nosotros muchas veces acusado a las personas que no tienen una religión de ateas, ¿sí o no? Así hablaban los romanos o los mitraístas acerca de los cristianos, eran ateos, porque tenían un solo Dios, mientras que los romanos paganos tenían muchos dioses. ¿Qué más? Los cristianos no se involucraban en las fiestas, como el Halloween. Bueno, esto es nuevo aquí, pero no se involucraban en las fiestas paganas. Entonces, si tú no te involucras con la sociedad, con lo que hace la sociedad empieza a verte ¿qué? Empieza a verte diferente, mal. También los acusaban porque los cristianos celebraban la cena del Señor.
¿Y qué se hacía cuando se celebraba la cena del Señor, los cristianos? ¿Se comen qué? Se están comiendo, son canibalistas, se comen la carne de Jesucristo y se beben la sangre de Jesucristo. Así lo interpretaban. Así que se burlaban de los cristianos y también su principal líder, ¿qué le había pasado a su principal líder? A Jesucristo, quien funda el cristianismo. Había muerto en una cruz, pero Jesús había resucitado, pero para los romanos Jesús estaba ¿qué? Recuerden que la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús fue ¿qué? Silenciada por los mismos fariseos, pagaron para que los soldados se quedaran ¿qué? Callados. Y luego entonces eran acusados. Otro segundo problema que afrontaba la iglesia era la persecución. Durante varios años las iglesias del Asia fueron perseguidas y también estaban sufriendo serios conflictos de parte de los judíos. Los judíos no toleraban a los cristianos, porque los cristianos nacen de los judíos, ciertamente, pero los cristianos van a heredar las promesas que se le dieron a los judíos y que ya no les pertenecían porque había una condición. ¿Cuál era la condición? Las condiciones del pacto, lo estudiamos en la lección pasada. Las condiciones del pacto exigían que si tú eran obediente, Dios iba a cumplir todas sus promesas. Ahora todas esas promesas las estaba recibiendo ¿quién? La iglesia cristiana. Entonces los judíos estaban siendo desplazados y en unos años más adelante serían expulsados de Jerusalén y nunca más iban a volver como nación, sino hasta unos casi 2000 años después, cuando se establece el Estado de Israel. Entonces, esos eran los problemas que enfrentaba la iglesia, hermanos. Eran los desafíos externos. Pero también la iglesia tenía desafíos internos. Sus desafíos internos eran muy serios, hermanos. Estaban divididos en ciertos temas. ¿No nos pasa a nosotros también hoy a veces de la misma manera? ¿Sí o no? La iglesia adventista se mantiene muchas veces en discusiones de división, la ordenación de la mujer, si pueden ser pastoras, si no, si pueden ser ancianas, ¿sí o no? Son temas que a veces nos mantienen como la teología de la última generación, si son, si no, si hay, que si los 144.000 son. Eso también pasaba. Ahora, yo creo que ustedes sepan algo, no olviden algo. A pesar de todo, ¿quién estaba en medio de ellos? Estaba Cristo Jesús. A pesar de nuestras diferencias, Jesús está guiando esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No lo creen ustedes? Como que le estoy diciendo, oye, pastor, nos está diciendo cosas que como que no nos cuadran. Esta iglesia, hermanos, recibió una promesa. He aquí, estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Jesús no dijo, voy a estar con ustedes si se portan bien, si se portan mal no voy a estar con ustedes. Eso no lo dijo el Señor. Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo quiero que usted sepa que esto es parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios es cada vez más abundante. Dice que mientras el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? No dice, mientras hubo más pecado en la iglesia o en el mundo, la gracia fue disminuyendo. Es lo que dice. La gracia abundó. Ahora, ¿la gracia va a terminar en un momento dado? ¿Se va a cerrar la puerta de la gracia, sí o no? Pero hasta ese momento habrá gracia, ¿qué? Abundante. No importa los problemas que hay en la iglesia, las divisiones. Dios prometió que voy a estar con ustedes todos los días hasta el final. Así es. Y eso nos va a dar nos da la garantía, hermanos, de que esta iglesia que milita, pronto será ¿qué? La iglesia triunfante. Y que el Señor la va a ¿qué? La va a transformar. Dios está haciendo su transformación. Ahora, quiero que ustedes vean un punto. Así como las 7 iglesias representan localidades reales, las 7 iglesias no solo representan periodos de la historia y los desafíos de la iglesia durante la historia hasta el final, también representan experiencias particulares. Posiblemente tu problema no sea la iglesia de la Odisea,
Posiblemente tú seas como la iglesia de Filadelfia en tu vida espiritual. Posiblemente tú seas como la iglesia de Éfeso, estás con ese primer amor. Posiblemente tu experiencia sea como el de todas las iglesias. Bueno, si es todas las iglesias estás bien grave. Ojalá que sea uno, dos. Pero cada iglesia tiene un desafío que nosotros también nos toca enfrentar como personas. Y muchas veces nosotros pensamos, Dios no está con ese hermano. No. Si el Señor está con tu iglesia durante todas las edades, también está contigo. Con todos los problemas que tú tengas, es cuando más es el Señor está está a tu lado. Porque eso es lo que enseña Pablo y es lo que el Señor Jesús nos dice. Mientras más problemas tienes, más más gracia. Y eso es lo que vamos a mirar en una estructura a continuación. Ahora, la iglesia tenía entonces serios problemas. En algunas de las iglesias, aunque la mayoría de los miembros eran fieles, algunos individuos, incluyendo líderes de la iglesia, no eran fieles y se oponían a Juan. Gente que se estaba oponiendo incluso al mismo apóstol Juan. Es interesante, hermanos, que cuando Juan y los apóstoles van muriendo, ellos dejan algunos líderes que los entrenan, los capacitan, los discipulan. A esos hombres se les conocen como los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron personas que conocieron a los apóstoles en vida y que fueron discípulos de ellos hasta el día de su muerte, y luego ellos tomaron el liderazgo. Entre ellos, pues algunos son mencionados en la historia, Policarpio de Esmirna, y otros que fueron martirizados. Por cierto, la mayoría fueron martirizados. Luego en la historia aparecieron también unos hombres conocidos como los gigantes de la fe. Vienen siendo los sucesores de los padres apostólicos, pero en la historia, estos hombres son importantes. Aunque no los mencionamos muchas veces, en la historia son importantes porque ellos escribieron cosas. Y uno de los documentos más importantes que ellos escribieron, los padres apostólicos, se llaman las citas patrísticas. Si la Biblia se perdiera, el Nuevo Testamento se perdiera, y se mantuvieran las citas patrísticas, nosotros podríamos mantener la Biblia actual, porque ellos escribieron un documento que se conoce hoy como cita patrística, donde citan todos los pasajes del Nuevo Testamento, a excepción de 11 versículos de Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso significa que todo lo que la Biblia que nosotros hoy estamos leyendo es la misma Biblia que leían ellos. Ese documento tiene esa importancia, y fueron personas que conocieron a Juan, conocieron a algunos de los apóstoles, hasta que pues finalmente murieron y otros fueron martirizados. Ellos fueron miembros y líderes de muchas de estas iglesias. Ahora, ellos también recibieron oposición. ¿Recibe la iglesia hoy oposición internamente, sí o no? De vez en cuando se levanta, ¿qué? Alguien que está en contra y se levanta en contra de los líderes. ¿Sí nos ha pasado, sí o no? Es que yo quiero que ustedes sepan que la experiencia de ellos no es una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque el enemigo que ellos tenían es el mismo enemigo que nosotros tenemos, ¿sí o no? Es el mismo enemigo. Los mismos desafíos que ellos enfrentan son los desafíos que también nos toca enfrentar a nosotros. Pero hay una promesa: estoy con vosotros todos los días, ¿qué? Así que si tú estás luchando, sufriendo y te sientes solo, nunca has estado solo. Siempre Jesús, ¿qué? Va a estar a tu lado. Siempre la presencia del Espíritu Santo estará con nosotros, porque es una ¿qué? Es una promesa. Y no es una promesa condicionada, hermanos. Es incondicional. Te estés portando bien o mal, el Señor va a hacer todo lo posible por salvarte. Porque su Espíritu Santo, porque mientras más pecado hay más ¿qué? Hay más gracia abundante. Ahora, tenemos también, por ejemplo, las iglesias de Tiatira, Sardis, Filadelfia. La mayoría de los creyentes estaban en apostasía. La mayoría de los creyentes estaban en apostasía. He enfrentado situaciones de apostasía, hermanos. Estados Unidos no es la excepción. En todos los países hay movimientos
que llevan a muchos a la apostasía. Por eso nosotros tenemos que aprender también del mensaje de las 7 iglesias. Dios nos está diciendo a nosotros que sí, va a haber gracia abundante, pero no va a ser fácil para los creyentes. Tendremos que enfrentar pruebas difíciles, pruebas que atentan contra la identidad de la iglesia. Y ahora vamos a mirar algo importante a donde el Señor va. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia dice que quedó con poca fuerza. Una iglesia poderosa y de pronto quedó ¿qué? Desbancada. Y entonces pensamos, uy, esa iglesia se quedó sin miembros, hay que cerrarla. Pero Jesús siempre estuvo ¿con quién? Con los pocos miembros fieles que quedaron allí en esa iglesia. A otra le dice, tienes apariencia de que estás vivo, pero ¿estás qué? Estás muerto. Entonces, también muchas veces en nuestra vida espiritual podemos estar así. Pero yo quiero decirte, hermano, que si tú te sientes hoy como cualquiera de las iglesias, Jesús está a tu lado. No tienes por qué. No tienes por qué desanimarte. No tienes por qué fracasar, porque Jesús se levanta y se te presenta como el remedio, como la solución que tú necesitas para salir adelante de esa situación. Por eso se le presenta a cada una de las iglesias de diferente manera. ¿De acuerdo a qué? A su necesidad. Así que no hay necesidad que el Señor no pueda suplir en tu vida espiritual. Eso es un mensaje de gracia. A veces vemos el Apocalipsis como bestias y algunos hermanos se sienten emocionados cuando ven el cuerno pequeño. Queremos que salga el cuerno pequeño y oran. No, deberíamos estar orando para que todavía no llegue. La iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, en los días de Pablo, está orando para que el Señor prolongara el aparecimiento del anticristo. Y yo veo a algunos adventistas orando para que ya venga la ley dominical. A veces somos como Juan y su hermano, que le decían al Señor, permítenos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Y no saben lo que están pidiendo. El N. White dice que más bien debemos orar y proteger la libertad religiosa lo más que podamos. Cuando ya no se pueda, va a suceder lo que va a suceder. Pero muchos a veces tomamos y pensamos, no, quiero que venga la ley dominical y yo quiero que venga este presidente para que ponga la ley dominical. Todavía hay mucha gente que hay que salvar. Eso va a llegar. Desearíamos que llegara en nuestro día para que el Señor viniera, pero oremos y luchemos para que la libertad se mantenga, para que otras personas puedan ser salvos. Ahora, miren lo siguiente. Vamos al libro de los comienzos un momento, el libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos todos estas palabras que están allí. En el libro de los comienzos, yo quité una lámina, pero esa lámina es una lámina que nos hace mirar que todo lo que se perdió en el jardín del Edén se va a recuperar. Es recuperado en el libro del Apocalipsis. Entonces, una de las cosas que encontramos es que Dios le da a su iglesia, le da una identidad. A nuestros primeros padres se les dio una identidad. ¿Cómo era la identidad de Adán y Eva? Dice que fueron creados a imagen. ¿Dónde lo encontramos? Allí, en el libro de los comienzos, en el 1:26, correcto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Permíteme un momentico. ¿Qué más Dios le da al hombre? Dominio y autoridad. ¿Sí o no? Dice que le dio dominio para dominar sobre todo lo creado, ahí en el planeta Tierra, sobre los animales y
Luego también le dio alimentos. Le dio alimentos, le dio todo árbol, ¿será qué? Para comer, la semilla. Pero recuerden, hermanos, que había un árbol que no podía comer. Pero sí había un árbol que podía comer, que era el árbol de la vida. Además de los árboles frutales, estaba el árbol ¿qué? El árbol de la vida. Tenía comunión directa con Dios. ¿Cómo era la comunión de Dios con el hombre con Dios? ¿El hombre no podía ver a Dios? El hombre podía ver a Dios ¿qué? Cara a cara. Dios no hizo al ser humano para estar distante de Él. Lo que creó la separación fue ¿qué? El pecado. También en el libro de Génesis encontramos que el hombre fue vestido. Tenía una vestimenta y no sufría ¿de qué? De vergüenza. Dice que ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, pero tenían una vestimenta de gloria. Una vestimenta que no se arrugaba ni se ensuciaba. Estaban vestidos, dice el libro de Salmo, dice que los cubriste de lustre. O otras versiones dicen de gloria. Así que el hombre recibió algunos beneficios de parte de Dios en su creación. Tenía vestimenta, no se avergonzaban, tenía dominio, tenía alimento, tenía el árbol de la vida, tenía acceso al árbol de la vida y eran ¿qué? Eran terratenientes. ¿Por qué? Eran dueños de todo el planeta Tierra. Dios se lo dio, bueno, eran mayordomos, es la mejor expresión, mayordomo. Pero ¿qué significa que eran terratenientes? ¿Qué pasaba qué iba a pasar? ¿De qué tamaño era el jardín del Edén? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Por la descripción geográfica, donde están los ríos allí, que atraviesan y que son mencionados en el libro de Génesis, podemos decir que más o menos cubrían esa porción del Asia. Pero no era la única porción de tierra. ¿Y qué pasaba? ¿Qué iba a pasar cuando Adán y Eva le nacieran hijos y sus hijos nacieran, fueran abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos? ¿Para dónde se iban a ir esos hijos? ¿Se iban a quedar ahí en el jardín del Edén? No, en lo que el jardín del Edén se poblara, ¿qué? ¿Y qué pasaba? ¿Y los animales también se iban a multiplicar, sí o no? Y cuando se llenara, y si el pecado no hubiese entrado, han pasado 6.000 años más o menos de historia, ¿qué hubiese tenido que hacer con esa gente? A México. Y después que se llenara México. Y ya, después cuando se llenaran todos esos países. Bueno, esto es algo que yo lo creo de manera muy particular. Cuando ya el planeta Tierra estuviese lleno de seres humanos, Dios hizo al hombre con el deseo de ¿qué? De expandirse. Y es el multiplicaos. ¿Y llenar qué cosa? La tierra. Y sojuzgar. Y entonces cuando ya llegara el momento, Dios le iba a decir, hey, vengan acá, seres humanos. Y iba a decir, mire cómo ahora Dios va a habilitar el planeta Marte. Y mire ahora cómo Dios va a habilitar el planeta Saturno. Dios no pretendía decir, bueno, aquí se acabó, así piensa el comunismo. Aquí no cabe más gente, hay que eliminar a las personas porque se van a acabar, se van a consumir todo. Así piensa el hombre. Dice, oye, hay mucha población, bueno, hay que mandar algo para que se empiecen a morir la gente a montón y entonces ya bajamos, porque se van a consumir toda la comida, así piensa el hombre. Si no, vean las películas. Si ya alguien lo pensó y lo sacó en una película, ¿usted cree que no lo piensa un político de esos poderosos? Que está preocupado por sus bienes y dice, no, me lo van a consumir aquí. Así que es mejor hay que deshacerse de esta gente. Dios no piensa así. Dios nos hubiese dado la oportunidad de ver la recreación de nuevos planetas y de nueva vida y
posiblemente en nuestra galaxia, pues nosotros la hubiésemos tenido que llenar de seres humanos que iban creciendo, iban naciendo. Ahora, porque así es Dios, así es como Dios lo presenta en su palabra. Pero cuando entró el pecado, hermanos, cuando entró el pecado, ¿qué pasó? Lo primero que el hombre pierde, ¿qué? Lo primero que el hombre pierde es su identidad. Ahora, ¿tiene esto que ver con el Apocalipsis? Sí, ya lo vamos a ver. Pierde su identidad, hermanos. Lo primero que Satanás va a atacar es la identidad del hombre. Es lo primero que ataca. ¿Y cómo la ataca? Dice que Satanás le dice, si ustedes comen del fruto, van a ser como ¿quién? Como Dios. Dios no hizo al hombre como Dios. ¿Lo hizo qué? A imagen y semejanza, pero no lo hizo como Dios. Así que cuando Satanás intentó ser como Dios, ¿qué pasó? Perdió su identidad. Cuando Satanás dijo, yo voy a primero ¿qué? A atentar contra su identidad. Y cuando entonces el hombre piensa que puede ser como Dios, ya sale de esa identidad que Dios le ha dado y entonces finalmente se sumerge ¿qué? En el pecado, pierde la identidad. Lo segundo es que inmediatamente el hombre pierde, dice que estaba ¿qué? Desnudo y ahora ¿qué? Noten ustedes lo siguiente, dice que el hombre se escondió. Bueno, hicieron varias cosas, se hicieron hojas delantales para cubrirse y se escondió ¿de quién? Ahora, en la Biblia, hermanos, la desnudez y la vergüenza es un estado espiritual también. No solo es una condición física, es una ¿qué? Ahora, yo quiero que ustedes sepan algo, quiero que vean lo siguiente. Hay un profeta en la Biblia que Dios le dice que durante 3 años camine desnudo por toda la ciudad, sin sandalia. ¿Saben quién era ese profeta? Isaías. 3 años tenía que andar ¿qué? Si Dios le dice a usted que durante 3 años salga desnudo aquí en la calle, bueno, la policía se lo va a llevar preso. No va a llegar muy lejos. Pero usted lo haría si Dios le dice. No creo, hermano. ¿Saben por qué? Nosotros sentimos tanta vergüenza de la desnudez física. Es más, con el perdón de las damas, voy a decir algo aquí. Hay damas que se sienten cómodas viniendo así un poquito expuestas, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Pero si un hombre las ve, se sienten emocionadas porque la están viendo, pero si ese hombre empieza a escudriñarla, decimos en mi país, a bucearla, esa dama se va a sentir como incómoda. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, en un sentido espiritual, el hombre estaba desnudo y se avergonzaba porque más que la desnudez física, el hombre sabía que Dios estaba escudriñando más adentro, más allá de su desnudez física. O sea, Dios sabe lo que nosotros tenemos, Él nos creó. Sabe los pulmones, sabe si tenemos el pecho peludo o si somos lampiños, sabe cuántos cabellos tenemos. Dios sabe si pues, tienes celulitis, si no tienes. Esas cosas son cosas que nos avergüenza que la gente vea. Pero muchas veces sentimos más vergüenza de eso que de lo que Dios ve en nuestra vida.
y Dios ve más adentro. Cuando el hombre se esconde de la presencia de Dios, él se esconde no porque Dios no sepa lo que él tiene, lo que él es o lo que la mujer tiene. Obviamente eso va luego a tomar un aspecto cultural. Fuertemente en nuestra cultura la desnudez pues va a tomar fuerza, pero el hombre sabe que Dios los está escudriñando. Yo quiero, hermano, que usted sepa lo siguiente. A veces sentimos más vergüenza de la desnudez física que de lo que Dios ve en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque solamente lo ve Dios y no lo ve las demás personas. Y el hombre sintió vergüenza y sintió temor. Pero Dios va a solucionar eso rápidamente, lo va a solucionar para que el hombre, ¿qué? Para que el hombre no se hunda más. Yo creo que usted vea lo que Dios está haciendo. Dios está sanando de una vez al hombre y le va a proveer ropas que van a ser como, no va a ser la solución total, pero va a ser ¿qué? Temporal, esa es la palabra que estoy buscando. Temporal, lo va a vestir con pieles ¿de qué? De animales. Dios le está diciendo, no tienes que vivir con vergüenza porque eso lo voy a pagar yo. Yo quiero decir, hermano, que todo esto que padeció el hombre, lo padeció Jesús. Lo único que Jesús no perdió fue la identidad. Su identidad fue lo único que no perdió. Pero Jesús tuvo que colgar desnudo entre la cruz, entre el cielo y la tierra, desnudo. Las pinturas lo pintan con un pañito, pero literalmente Jesús estaba ¿qué? O sea, hermanos, el creador del universo expuesto a la desnudez. La gente se burlaba, pero la gente no veía lo que ve internamente en el Señor Jesucristo. Ok, quiero avanzar a este punto. Se pierde la comunión. Se pierde la comunión, ya el hombre no tiene ese acceso a comunicarse con Dios. Y este punto es interesante. ¿Cómo se comunicaba Dios antes del pecado? Directamente. Luego entonces, después que peca, ya el hombre no tiene comunión directa con Dios. Y Dios entonces tiene que proveer otro medio de comunicación. ¿Cuál es ese medio de comunicación? Los profetas. Son personas que se les da el don de profecía, pero porque mantienen una comunión más cercana con Dios, pueden llegar ¿a qué? A tener una comunión y Dios les revela cosas a esas personas y Dios los escoge ¿para qué? Para que comuniquen. Pero luego que se acabaron los profetas, ¿cuál es el otro medio de comunicación? La palabra de Dios. En esencia son los profetas que escribieron, pero el documento o la forma más fiable, hermanos, escuche bien esto lo que voy a decir. La forma más fiable de usted escuchar la palabra de Dios hoy está en su palabra. Ni siquiera lo que usted diga o que usted dice que el Espíritu Santo le está hablando aquí. Todo lo que el Espíritu Santo le diga tiene que ser evaluado por la palabra de Dios. ¿Está escuchando? No olviden, mire, la forma más fiable de escuchar la palabra de Dios hoy es esta. En el pasado los profetas, antes del pecado pues tenía comunión directa. Después del pecado los profetas, después que sacaron los profetas, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso es que algunas personas están siendo engañadas porque le creen más a lo que dicen los pastores o el Espíritu me está hablando, te está hablando. ¿Y qué te está diciendo? Por eso es que el profeta dijo a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, eso es uno de los problemas que va a enfrentar la iglesia cristiana. Dolor, entonces el hombre ahora sufre dolor, maldición y espinos. La tierra no tenía espinos, ahora produce espinos y cardos, y con esos espinos van ¿a qué? A coronar a Jesús. Así que todo lo que el hombre está sufriendo, lo está sufriendo Jesús también por la humanidad. Muerte, y la muerte segunda, pues Jesús salió victorioso de ella. Se le niega el acceso al árbol de vida y luego ¿qué? ¿Qué dice? Que son los últimos dos puntos. Dice que fue sacado ¿de dónde?
fue sacado del huerto, fue desterrado. Era terrateniente, ¿ahora qué? Ahora destierro. Y el dominio se lo cedió ¿a quién? A Satanás. Ese dominio lo va a recuperar Jesús. Por eso Jesús se convierte en el primogénito, toma el lugar de Adán. Los testigos de Jehová dicen, no, es que Jesús es el primer ser creado. No, Jesús se convierte en el primogénito de la creación de Dios porque va a ser ¿qué? El que ahora va a ¿qué? A representar a los seres humanos, correcto. Ahora, vamos entonces a avanzar aquí en lo siguiente. A la iglesia de Éfeso, y aquí vamos a ver cómo la gracia de Dios se empieza a manifestar de manera sobreabundante cada vez más. A la iglesia de Éfeso, por este momento que aquí se me cerró el asunto. La iglesia de Éfeso, Dios le dice lo siguiente. Ahí en pocas palabras lo encontramos en el Apocalipsis, del 2 al 1 al 7. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, así dice el testigo, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Noten ustedes que Dios conoce bien a su iglesia. Dios conoce la condición de cada iglesia. Y luego el Señor le va a decir, soportas a los malos, quienes se llaman apóstoles. Esta es una referencia a los grupos heréticos llamados los nicolaístas. Has probado a quienes se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son, y han sido hallados ¿qué? Mentirosos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Resulta que durante el inicio de los primeros 100 años, todos querían ser apóstoles. No todos fueron llamados a ser apóstoles. Todos fueron llamados a ser discípulos, pero no todos fueron llamados a ser apóstoles. Entonces, la iglesia enfrentó la situación de dos maneras. Algunos aparecían, yo soy un apóstol, así como Pablo, pero tú no estuviste con Jesús. No, pero a mí Jesús se me apareció. De esa manera trataban de introducir herejía. Entonces, la iglesia aprendió ¿qué? A identificar los falsos apóstoles. Lo otro es que fundaron la iglesia de Pambio. Pero en esa iglesia, ¿quién la fundó? ¿Qué apóstol fue a predicar esa iglesia? Entonces empezaban a crear historia. Es que por aquí vino el apóstol Tomás. Y él vino un sábado, se apareció y fundó la iglesia. No vino más. Entonces creaban historias para tratar de darle autoridad apostólica a esas iglesias. Ese era el problema que estaban presentando. Entonces los nicolaístas aprovechaban eso para introducir herejías, porque los nicolaístas eran cristianos, pero que tenían creencias gnósticas. Ese fue un desafío que tuvo la iglesia de Éfeso. Ahora, a esta iglesia se le da una promesa, una sola promesa. Noten ustedes ahí cuál es la promesa que se le da a esta iglesia. Dice, al que venciere le daré ¿qué? ¿No fue lo que se perdió al comienzo? ¿Qué perdió el hombre? El acceso a comer ¿de qué? Porque Dios dijo, mire, mejor saquemos a este hombre porque ahora es pecador, es como nosotros, sabiendo bien y mal. Y si come del árbol va a vivir para siempre. Entonces vamos a tener un problema con un ser humano que siempre va a ser pecador y nunca va a morir. Así que Dios le quita el árbol, pero a esta iglesia le dice que al que venciere, le daré a comer ¿qué cosa? Del árbol de la vida. Se le da una promesa. Ahí está la gracia de Dios manifestándose sobre esta iglesia. La otra iglesia, vamos a ir un poquito más rápido ahora, que es la iglesia de Esmirna. Noten ustedes que Dios le está retornando su identidad a todos. A esta iglesia de Esmirna le dice en el capítulo 2, del 8 al 11, al ángel de la iglesia de Esmirna escribe, así dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo y vive por los siglos de los siglos. Dice, yo conozco tu aflicción y pobreza. Hablando de pobreza física, material. Eran pobres, ¿cómo? Sí, eran pobres de pobreza financiera. Pero se le dice que es ¿qué? Hay una iglesia al final que dice que es rica, pero es ¿qué?
es pobre. Pero esta ¿qué? Es pobre, pero es rica, porque tiene riquezas ¿qué? Espirituales. Entonces, Dios está devolviéndole su identidad. Y luego le dice, yo conozco tu aflicción y pobreza, tú eres rica, y la calumnia de los que dicen ser judíos. Pero a esta iglesia, Dios le va a dar dos promesas. En la medida que el tiempo va avanzando, el pecado se va haciendo más agresivo, pero Dios está dando más gracia a su iglesia. Dice, permanece fiel hasta el punto de la muerte y te daré ¿qué cosa? Número 1, la corona de la vida. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no será dañado por la muerte segunda. Entonces, ¿qué recibe? La corona de la vida y ¿qué más? No va a ser dañado por la segunda muerte. Dos promesas. Ahora, vamos a ir a una historia bien interesante al final, que va a ser nuestra reflexión final. La iglesia de Pérgamo, hermanos, tiene problemas porque están los que sostienen la doctrina de Balaán. Están relacionados también con los nicolaístas. ¿Recuerdan ustedes quién fue Balaán? Quien quería hacer tropezar al pueblo de Dios. Y lo que sugiere que los seguidores de Balaán y los nicolaístas eran uno y el mismo grupo, simbolizaban los falsos maestros en la iglesia de Pérgamo que animaban a los demás cristianos a hacer compromisos morales y religiosos con respecto a comida sacrificada, a ídolos de fornicación. ¿Recuerdan ustedes los eventos sociales que hacía la comunidad religiosa de Roma? Prostitución religiosa. La lección, por cierto, habló acerca de eso esta semana. Ahora, a esta iglesia de Pérgamo se le da 3 promesas. Ahora, noten ustedes que la iglesia va aumentando en problemas. Más herejías, más problemas, más desafíos, más gente infiltrada. Y en la medida que van creciendo los problemas en la iglesia, Dios no se está alejando de la iglesia. Dios está ¿qué? Aumentando su gracia. Entonces a esta iglesia le da 3 promesas. Dice que le da el maná escondido. Recuerden que el hombre perdió el alimento cuando fue sacado del jardín del Edén. Le va a dar una piedra ¿qué? Es un símbolo de la identidad. Y luego le va a dar ¿qué? Un nuevo nombre. Tienes más problemas y te doy ¿qué? Más gracia. Ahora, hermanos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Más problemas o menos problemas? ¿Qué quieren? ¿Más gracia o menos gracia? Necesitamos estar claro en este punto, que si nosotros decidimos hacer cosas que nos van a traer más desafíos, no tengamos temor porque habrá más ¿qué? Más gracia. Ustedes tienen el desafío mañana de construir un templo y aquí estamos cómodos, crear un templo, es más desafío, más gasto, más impuestos, más aquello. Pero si lo hacemos, ¿el Señor qué? Va a dar más gracia. Si decidimos hacer más campaña, tenemos más desafío, más tiempo que invertir, más problemas, más Satanás va a estar más fiero, ¿sí o no? Pero no importa, hagámoslo, porque el Señor ¿qué va a dar qué? Más gracia. Si no hacemos nada, nos va a dar la gracia, pero tendremos menos gracia. Menos manifestación del poder de Dios, pero si somos más, vamos más allá, Dios va a ¿qué? Va a manifestar su poder. Así que lo que el Señor nos está diciendo con este mensaje, no tengas miedo, sigue avanzando, sigue adelante, porque yo estoy contigo ¿qué? Hasta el final. Y también en un sentido espiritual, apreciado hermano, de manera personal. He decidido ser cristiano, mis padres no aceptan mi religión, mi familia ya no puedo ir a las fiestas que ellos hacen, ya yo no voy a ir al bautismo infantil porque no comparto el bautismo infantil, esto y lo otro, no tomo ya. Entonces tú sientes que tienes más desafíos, pero recuerda que el Señor te va a dar ¿qué? Más gracia para sostenerte. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Y, la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira, hermanos, tiene una amenaza que viene de adentro. Pretenden tener autoridad de Dios, pero han desviado a la iglesia con la doctrina más peligrosa para la iglesia, que tiene que ver con el compromiso. Ahí está Jezabel. Pero mire, Dios le dice a esa iglesia
que tiene más problemas, le da 4 promesas. Las promesas van aumentando cada vez más. Mayor problema, más gracia. A Tiatira se le dice, te voy a dar autoridad sobre las naciones. Vas a gobernar las naciones con un cetro de hierro que las hace triza y la estrella de la mañana. Ahora, yo quiero, hermanos, que vean lo que Dios le está retornando al hombre, lo que el hombre perdió. Voy a la siguiente, ya para que vayamos a las conclusiones finales. A la iglesia de Sardis dice, yo conozco tu obra que tiene nombre de que vives y estás muerto. Los cristianos en Sardis no son acusados de ningún pecado específico o herejía, sino de ¿qué? Falto de vida espiritual. También Dios tiene promesas para la iglesia de Sardis. ¿Cuáles son las promesas para la iglesia de Sardis? 5 promesas. 5 promesas para esa iglesia. Se le dice que caminarán con Jesús, que estarán vestidos de vestidos blancos, lo que el hombre perdió. Su nombre no será borrado del libro de la vida. Serán reconocidos ante el Padre y serán reconocidos ante los ¿qué? Ante los ángeles. Más gracia, más problema, más gracia abundante. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. A ella se le dice que tiene poca fuerza. Básicamente está casi que desmembrada. Pero mire cuántas promesas le da Dios a la iglesia de Filadelfia. Le da 6 promesas. Que serán guardados de la hora de la prueba. Serán pilares en el templo. Nunca dejarán el templo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Adán y Eva? ¿Fueron qué? Desterrados del templo que Dios le preparó, el jardín del Edén. Nunca dejarán el templo y que tendrán escrito sobre ello el nombre de Dios. También la 5ª promesa, el nombre de la ciudad de Dios y luego el nuevo nombre de Dios. Una nueva ¿qué? Identidad. Así que mire, hermanos, este aumento de promesas junto con la declinación espiritual en las iglesias nos recuerda exactamente lo que Pablo quiso decir cuando habló de que donde aumentó el pecado, la gracia ¿qué? Abundó más. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántas promesas debería tener la iglesia de la Odisea entonces? Pues tiene una sola promesa. A la iglesia que debería tener más promesas, se le da solamente una promesa. Noten ustedes aquí, hermanos, he aquí yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego dice, al que venciere, le otorgaré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la única promesa que se le da a la iglesia de la Odisea. Ahora, recuerden lo que yo le decía, ¿cuál es la peor iglesia de todas? Nosotros decimos que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea no tiene problemas doctrinales. Tiene el conocimiento de la verdad que necesita para el tiempo que le ha tocado vivir. Es rica de las verdades del Evangelio. Pero ¿cuál es su problema? La autosuficiencia. La autosuficiencia. Y eso es suficiente para perderse. Pensar que tengo toda la verdad, conozco todos los mandamientos, conozco todas las doctrinas de la iglesia y pienso que estoy salvo. Y estoy perdido. Porque el problema de la iglesia no es doctrinal. El problema de la iglesia es de relacionamiento con Dios. No tiene buena relación con Dios. Y Jesús está allí y dice, que yo estoy ¿qué? A la puerta y ya. Ahora, hermanos, en este punto les comparto lo siguiente. Ellen G. White dice lo siguiente, nos insta a recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra en la cual Cristo otorga su ¿qué? Suprema. Ahora, usted sabe, hermano, que no todas las iglesias son iguales. Aunque estemos todos aquí en el valle, y usted va a ver a la iglesia, hay una iglesia que se llama Light. La música como ellos cantan es diferente a la que nosotros cantamos, su estilo. Pero yo creo que Dios está trabajando en esa iglesia.
Y usted no puede decir, oh, esa iglesia, porque Dios tiene consideración por esos hermanos. Dios está trabajando y va a purificar. El que no sea purificado, bueno, ya será otra cosa. Pero todos formamos el gran conjunto de iglesia que representamos la iglesia de Dios. ¿Qué tal los hermanos en África tocando tambores? ¿Sí? Que toquen tambores. Muchas cosas son culturales. ¿Están captando el asunto? Pero nosotros no podemos estar acusándonos. Estos sí son santos, estos sí, estos no. Porque Jesucristo está en medio de qué. Y en las iglesias donde hay más problemas, la gracia de Dios está allí, ¿qué? Abundando. Ahora, debo decirle lo siguiente, la gracia de Dios no solamente abunda para los problemas morales, la gracia de Dios también abunda para los desafíos evangelísticos. Puede ser que una iglesia tenga problemas morales, eso era lo que pasaba con las iglesias, la segunda, la tercera y cuarta iglesia tenían serios problemas morales, de índoles morales. Y ahí estaba la gracia de Dios trabajando en sus problemas. Pero hay iglesias que eran muy misioneras, la iglesia de Éfeso era muy misionera, y la gracia de Dios abundó sobre ellos, porque estaban siendo perseguidos fuertemente. Entonces tiene que pensar, ¿cuál es la condición de mi iglesia? ¿Cuál es la fortaleza? Y Dios va a dar gracia para que aquí haya más evangelismo. Y Dios va a dar gracia sobre esa iglesia donde hasta el estilo de música se ha ido fuera de lo que uno cree que es, pero Dios va a ¿qué? Añadir gracia, porque en algún momento Dios va a ¿qué? Va a recuperar la identidad de su pueblo. ¿Están captando el asunto? Así como Dios está restableciendo la identidad de su pueblo en todas las iglesias de aquella época y en las iglesias de todas las edades, Dios pretende con su gracia recuperar la identidad, devolver la identidad, devolverle sus vestiduras, darle otra vez el árbol de la vida, tener comunión con Dios, hacerlo columnas. Dios está haciendo su obra con todos. Y nosotros pues en vez de estar sentándonos a pelear, dividiéndonos, quién es más santo, quién no, alabemos el nombre de Dios porque Dios está con todas sus iglesias. Y tienen unos más problemas que otros, pero allí hay gracia. Tenemos nosotros desafíos grandes evangelísticos, pero ahí hay gracia para todos. Ahora, hermano, Ellen G. White dice que a pesar de defectuosa, constituye el único objeto de la tierra en la cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente lleno de solicitud por ella y la fortalece mediante ¿qué? Su espíritu. Y eso es solamente, ¿esa es una promesa solo para la iglesia de Pambio? ¿O para lo de Jordán? Es una promesa para todos. Es una promesa para todos. Dice, Cristo hace esfuerzo para guiar a su iglesia a reconocer su propia condición. Noten ustedes, ¿su propia qué? Así que todas son diferentes, cada una tiene una condición ¿qué? Diferente. Así que si los hermanos que están por allá con los tambores saltando y ahora tienen humo y echan humos ahí en la plataforma, y dicen, ay, esa gente está mal echando humo, parecen más mundanos que otra cosa. Cristo hace todo esfuerzo para guiar a su iglesia a reconocer su propia ¿qué? No era lo que pasaba con las iglesias, todas tenían una condición diferente, ¿sí o no? Y el Señor las estaba guiando para que reconocieran su propia condición. ¿Tenemos nosotros también todos la misma condición? No, todos tenemos desafíos diferentes. Y Dios también nos lleva a conocer y a entender nuestra propia condición y a saber que sin Cristo nada somos, dependemos de Él. Y luego dice, romper las cadenas del orgullo y la autosuficiencia que la ata. La única esperanza de la iglesia está en Cristo. Es solo por medio de su gracia que la iglesia de Dios finalmente se encontrará con su Señor y Salvador en las cenas de las bodas del Cordero. Noten usted, es solamente por medio de ¿qué? Su gracia abundante. De manera personal tome ese pasaje. Es solamente por la gracia del Señor que yo, a pesar de mi condición, me encontraré con el Señor en la cena del... Es solamente gracias a Cristo Jesús. No cuántas almas gané. ¿Es importante ganar almas? Sí.
no cuánto diezmo di. ¿Es importante dar diezmo? Sí. Es solamente gracias a Cristo Jesús y su gracia, que es abundante. Termino, hermanos, parafraseando una historia en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Este mensaje eran dos mensajes que tuve, dos sermones, tuve que unirlos para poder compartirlo con ustedes. La próxima vez como que tomo un sábado, 2 sábados seguidos para predicar, para no pasarme tanto tiempo. Dice que la última iglesia se va a sentar, se le promete, se le da una sola promesa, ¿no? ¿Y se va a sentar dónde? En el trono con Jesús. Sentarse en el trono con Jesús equivale a recibir todo. Yo hice la pregunta a propósito, recibe una sola promesa. No, la iglesia de la Odisea recibe todo. El acto de sentarse en el trono con Dios es recibir todo lo que las otras recibieron. Es un privilegio, pero una responsabilidad mayor. Entonces, aquí en 2 de Samuel, capítulo 9, hay una historia, la historia de Mesibosé, el hijo de Jonatán. ¿Recuerdan ustedes que ese muchacho estaba pequeño en medio de una guerra, un conflicto, salió su nodriza, lo dejó caer, sus piernas se quebraron y quedó lisiado para toda la vida? Y luego entonces, cuando su abuelo finalmente muere, su papá muere, él es desterrado y es llevado ¿a dónde? Es llevado al peor lugar, Lodebar. Eso solamente es un solo sermón, maravilloso. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Por eso es que David es llamado como el hombre conforme al corazón de Dios. Dice que David, ¿qué? Hizo una pregunta, dice, ¿ha quedado alguien en la casa de Saúl de quien yo haga qué? Misericordia. Y alguien sí va y dice, bueno, sí, hay uno que está por allá en el peor lugar. ¿Y está cómo? Lisiado. Así nos ha llevado el pecado a nosotros. Ha convertido este mundo en Lodebar. Literalmente, Lodebar es un lugar para morir deprimido, sin esperanza, sin identidad. El pecado, donde el pecado nos arrebata todo. Y Dios entonces, a través de David, llama a este muchacho que está en esa condición, lisiado. El pecado también nos ha lisiado espiritualmente a nosotros. Y entonces David llama a este muchacho, dice, tráiganlo a mi presencia. ¿Y qué hace David? Dice, todo lo que perdiste, yo te lo voy a ¿qué? No es lo que el Señor está haciendo con la iglesia, no es lo que el Señor está haciendo con nuestra vida. Todo lo que el pecado nos quitó, la identidad, la felicidad, la paz, nos llevó a vivir en la vergüenza. Nos quitó la vida, nos quita a los hijos que mueren, a la familia, a los abuelos, con la muerte, con las enfermedades, con las desgracias, apreciados hermanos, y muchas veces vivimos con el temor constante. Todo eso nos los ha quitado el pecado. Pero el rey nos mandó a llamar. David mandó a llamar de Lodebar a ese muchacho y le dijo, ahora te vas a sentar ¿a dónde? Y ya no vas a tener más necesidad, porque todo lo que el pecado te quitó, yo te lo devuelvo. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. Si has perdido un hijo, si has perdido un familiar, si has perdido tu identidad, la esperanza, lo que hayas perdido, el Señor quiere devolvértelo. Todo lo que el pecado nos quitó cuando Satanás se inmiscuyó, el Señor nos los devuelve y mucho más abundantemente, porque su gracia es más que abundante. Ese es el maravilloso mensaje del Apocalipsis. Mientras más desgracia, más gracia. Gracia abundante.
Yo, hermanos, a veces trato de imaginar ese momento cuando el Señor nos siente a la mesa y nos dé todo de vuelta, la, el dominio, la vida eterna. Tu familia que ya no está contigo, tu esposo que murió, tus hijos, algunos que quizás se le han fallecido sus hijos, y tú puedas sentarte en el trono con Dios y Dios te dice, te devuelvo todo lo que el pecado te quitó. Eso fue lo que hizo David con Mesibofé y le dijo, no tienes más ya de qué preocuparte, porque todo te lo devuelvo y ya no te va a hacer falta más nada. Bendito sea el nombre de Dios, ¿sí o no? ¿Vale la pena, sí o no? Dios nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde. Sentarse con Jesús en su trono es recibir todo lo que el pecado nos quitó de vuelta. Hay muchas cosas más que quisiera decir, pero ya el tiempo se nos ha ido, no quiero abusar de ustedes. Pero en otra ocasión quizás hablemos de esa última parte que también es importante. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y oramos? Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque todos nosotros hemos estado en lo de Bar, en el lugar peor, en las circunstancias peor en la que se ha tornado este mundo. Pero el Rey nos mandó a llamar a su presencia. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Así que Señor, Dios está haciendo su obra en nosotros, está recuperándonos todo lo que el pecado nos ha quitado. Quizás en este mundo lo más importante que Dios desea retornarnos es la identidad. Y luego entonces las demás cosas van a venir por añadidura cuando el Señor venga en las nubes de los cielos con poder y gloria. Que podamos nosotros perseverar y saber que mientras más difícil se pongan las cosas en este mundo, más gracia habrá. Su gracia será siempre más abundante y superior a las dificultades que podamos tener. Bendice, Señor, esta iglesia, los hermanos. En sus desafíos ellos puedan siempre recordar sus problemas personales, sus luchas particulares y como iglesia, saber que Jesús siempre estará con ellos en medio de esta iglesia, en medio también de todas las iglesias, haciendo su obra y finalmente preparando al pueblo que va a recibir al Señor cuando venga en gloria. Ahora vamos a compartir los alimentos, bendícelos, Señor, que puedan ser de buen provecho para nuestro organismo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.